amigos? Muy buenas tardes. Esto es Mundo Inmobiliario desde Mundo Ejecutivo TV. Yo soy Mariana Padilla y muy contenta esta tarde de representar al titular de este programa, Luis Ramírez. Me acompaña de este lado Eduardo Aguilera. Eduardo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Mariana, pues después de una semana emocionante analizando cada vez más opciones de inversión inmobiliaria, la verdad es que este mundo se mueve a velocidad de la luz y este año pinta para muchos retos, pero para también muchas oportunidades, ¿no, Mariana? Así es, sin duda el mundo inmobiliario se mueve a la velocidad de la luz y bueno, muy contenta yo de tener invitados muy especiales. Le doy la bienvenida a Arturo Bañuelos, director ejecutivo de proyectos y desarrollos de JLL. Arturo, bienvenido. Gracias por estar aquí y vamos directo a la entrevista porque me interesa mucho platicar sobre lo que tú traes de proyectos y desarrollos. Empezaría yo con esta pregunta: ¿cuál es la tendencia en reconfiguración de espacios inmobiliarios? ¿En qué estamos ahorita, Arturo? Bienvenido. Gracias, Mariana, gracias, Eduardo. Pues encantado de estar aquí con ustedes. Digo, si bien no existe una regla como tal de tendencias, porque realmente aquí cada empresa es la que tiene que analizar muy bien cómo va a querer trabajar después de estos días tan complicados de pandemia, de que estamos en regreso a oficinas, si bien ahorita de manera muy lenta, pero lo que sí es un hecho es que la gente de las entrevistas que hemos hecho a nivel mundial y aquí en México también, es que la gente quiere regresar. Esto es, únicamente el 4% de las personas dicen yo me quiero quedar 100% en home office, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia? Que la gente, el 76% quiere estar de forma híbrida y solo el 20% quiere regresar a como estábamos antes. Entonces, ¿qué te dice esta tendencia? Pues que vamos a tener que cambiar, sin duda, analizar perfectamente bien cómo quiere cada empresa de los que tienen instalaciones existentes y a las que van a regresar, o también las empresas que ahorita están buscando nuevos espacios, que están buscando oficinas a dónde moverse y cómo van a querer trabajar los siguientes 10, 15 años, ¿no? Pandemia, no pandemia, si bien sabemos que se veía la luz al final del camino que vamos a salir de aquí, pero pues de todas maneras va a venir algún otro bicho, algún otro temblor, alguna otra circunstancia ajena a lo que estamos viviendo y tenemos que estar preparados en ese sentido. De cualquier manera, sí creo que el espacio de oficina va a ser diferente, sí se va a reconfigurar, incluso aún regresando, que muchas empresas además se están dando cuenta que les conviene mucho más el home office porque, bueno, les da otras ventajas de tiempo, de costos, etcétera. Aún así, creo yo que sí habrá una reconfiguración. Me gustaría saber si es que ustedes ya lo visualizan, cuál sería y cuál es el Tienes toda la reto para el razón, Mariana. sector de oficinas. Creo que las Sí va a oficinas van haber a cambiar. sí va a haber reconfiguraciones, sin duda. A lo que voy es que cada empresa tiene que ver cuál es la reconfiguración que les conviene. O sea, no existen reglas escritas de cuál es este mix de home office, de full time, de hacerlo híbrido. Insisto, nosotros ya estamos viendo, sin duda, es que, por ejemplo, cuestiones como lugares no asignados, eso ya se va a dar. O sea, el que tú tengas tu lugar donde llegar a sentarte y poner la foto de la familia, eso creemos que ya no va a existir, porque pues estas reconfiguraciones te van a dar este tipo de alternativas. Estamos viendo también que se necesitan espacios mucho más agradables. Ahorita el reto principal que tenemos todos los que vivimos de este mundo del corporativo es atraer a la gente de nuevo, ¿no? Porque entonces, nosotros tenemos que seguir creciendo el negocio corporativo y la gente tiene que regresar a las oficinas. Este es el primer reto que tenemos. Tenemos que hacerlas atractivas. Esto es, pues, cuestiones de lo que le llaman wellness, de bienestar para los empleados que llegan a trabajar, que tengan mucho más acceso a tecnología, que tengan cuestiones de
de salud también, que estén plenamente seguros de que existen cuestiones de aire acondicionado, que tengan filtros especiales para que no se revuelvan los bichos, que no haya contagios por estar dentro de nuestra oficina, que tengas acceso a luz natural, que tengas acceso a cuestiones de deporte, de convivencia, muchas de las cosas que extrañamos todos y muchos de los mejores negocios que se dieron dentro de las oficinas son por cuestiones de encuentros casuales, de en lo que estabas tomando un café, platicas informalmente con otra persona de la oficina y salen las mejores ideas de ahí, ¿no? Pero insisto que todas estas cuestiones tienen que irse dando poco a poco y con mucho análisis de cómo se va a querer trabajar. Nosotros, nuestra primera... Te haría una última pregunta, Arturo. ¿Vamos a ser los desarrolladores los que decidamos cómo se van a reconfigurar tanto las casas como las oficinas? Porque entonces la casa también, ya todos los espacios de vivienda deberán de considerar un espacio de home office y todas las oficinas deberán de considerar estos otros espacios que son de wellness, de esparcimiento, etcétera. ¿Quién va a dictar la tendencia? ¿Seremos los desarrolladores o van a ser las necesidades quienes nos la dicten? Estas necesidades yo creo que es una labor conjunta. Los desarrolladores, los directores de las empresas, los usuarios de las oficinas y el mismo mercado, ¿no? Yo creo que estas tendencias se van a desarrollar entre todos. E insisto, va a ser prueba y error. Yo, como lo he dicho ya un par de ocasiones, no existe una regla como tal, pero sí es una labor de todos. ¿Por qué? Porque el desarrollador igual tiene esa necesidad de que la gente regrese a sus oficinas, que la gente no se termine su contrato y diga, yo mando a todos a casa y dejo ese espacio, ¿no? Yo creo que es una labor de todos, porque sin duda la operación funciona mejor estando presentes. O sea, incluso más en México, ¿no? En México somos muy interactivos, somos muy sociales, y nos gusta estar conviviendo, nos gusta estar platicando para que se desarrolle mejor la operación. Muchísimas gracias Arturo Bañuelos, director ejecutivo de proyectos y desarrollos de JLL México. Vámonos rápidamente al primer corte. Gracias por estar con nosotros, Arturo, y esperamos que muy pronto regreses aquí a Mundo Inmobiliario. Gracias a ustedes, encantado de estar con tu auditorio. Gracias. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85,000 millones de pesos al año. El INEGI confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, hinojo, abedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. Regresamos aquí a Mundo Inmobiliario. Estamos Mariana Padilla y Eduardo Aguilera de Vive de las Rentas. La verdad, Mariana, me quedé pensando mucho lo que platicabas con Arturo. ¿Será realmente que nos vamos a adaptar a esas tendencias? ¿Tendremos la velocidad para que los desarrolladores ir leyendo ese mercado? Pensaba, por ejemplo, Google, ¿no? En Estados Unidos, donde definitivamente han decidido no volver a espacios presenciales. Creo que esto da mucha tela de dónde cortar. Creo que la discusión de las Smart Cities, los Smart Depas, el Smart Living, va a dar mucho de qué hablar en el futuro. Creo, pensando de manera disruptiva, ¿por qué tendríamos que regresar a los espacios de trabajo? ¿Por qué no el espacio de trabajo va hacia estas zonas que se volvieron tendencia tras la pandemia? Por ejemplo, las zonas de playa o estas zonas con más espacio donde la gente se mudó
a hacer espacios de coworking, ¿por qué no va hacia ahí el corporativo, un corporativo más disperso? Pero bueno, finalmente eso solo el futuro nos lo dirá. Y quiero dar la bienvenida a Homero Garza Terán. Él es socio director de Acceso a Soluciones Financieras y realmente pues la parte de este apalancamiento financiero es lo que permite detonar tanto el desarrollo como el mercado en el mundo inmobiliario. Y quería pues preguntarte, con el tema de la pandemia y el alza de tasas, ¿cómo va a afectar esto la tendencia del mercado inmobiliario y cómo participa tu empresa en ayudar a dar más acceso en estos procesos de crédito, de financiamiento? Muchas gracias por la pregunta, Eduardo, y gracias por estar en este espacio que es tan importante para todos los que estamos en el mundo inmobiliario. Mira, yo te diría que a lo que nos dedicamos nosotros es a facilitar el acceso, ¿no? De ahí el nombre, a fuentes de financiamiento y capital a desarrolladores inmobiliarios en el país, ¿no? Tenemos un enfoque de manera natural mucho en temas de vivienda por el propio expertise que yo tengo en la materia. Y a raíz de la pandemia, y pues también hay que decirlo, ¿no? Del contexto político de México, ha habido un reacomodo importante en el sector inmobiliario y en el acceso a financiamiento, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, en el sector vivienda, es que algunos desarrolladores, los que han sido capaces de acceder a distintas fuentes de capital y financiamiento, han podido sobrevivir a este entorno complicado y ellos están observando absorciones de sus proyectos que son bastante buenas, ¿no? Porque ha habido un reacomodo, mucha gente que estuvo en el mercado y ha desaparecido, ha dejado ciertos espacios en términos de inventario que otros están aprovechando. Evidentemente los bancos siguen activos, pero también han fortalecido su toma de decisiones y ahí es fundamental el cómo se presentan los proyectos. Los proyectos ya no hay, digamos, no debemos apostar a que la evaluación de los proyectos para su financiamiento va a ser una evaluación sencilla, sino más bien vamos a tener que estructurar los proyectos lo más fuertes que podamos para poder tener un caso enfrente de los bancos. Y cuando eso pasa, cuando hay buenos proyectos, están bien plasmados y hay un mercado que atender, ahí es cuando el financiamiento empieza a mostrarse. Y no solamente el financiamiento tradicional de la banca comercial, también tenemos algunos nuevos jugadores de fintechs que también están participando en el mercado y que están siendo disruptivas en México y en América Latina. Evidentemente, el alza de tasas es algo que nos preocupa, ¿no? Como ustedes saben, pues bueno, el alza de tasas puede implicar un aumento en el costo financiero. En la medida en que nosotros seamos eficientes en el uso de financiamiento y no dejemos que viva tanto tiempo dentro de nuestros proyectos, el costo financiero, por más que suba, lo tenemos bastante mitigado. Y que también nos ayuda un poco, pues el primo hermano de las tasas de interés, o más bien las tasas de interés suben por la inflación, ¿no? Entonces tenemos como de manera natural como defensa el que los precios están creciendo también de manera importante. Evidentemente es un gran tema de la inflación. Yo diría que es el mayor tema de 2022 y del segundo semestre de 2021 para los desarrolladores fue el ajustarse a esos temas inflacionarios en el costo de la producción de los espacios inmobiliarios y el ver qué tanto lo puede soportar el mercado. Estamos viendo que algunos mercados lo soportan y en otros habrá que hacer ajustes en prototipos, en las dimensiones de los proyectos para hacer proyectos rentables, ¿no? Y por ejemplo, en cuanto a nichos, el sector hotelero se vio muy afectado durante la pandemia. ¿Tú crees que es viable todavía pensar en proyectos hoteleros en esta etapa, digámosle, entre comillas, post-pandemia? Yo creo que de la apuesta hotelera es una apuesta que en este país va a hacer sentido a toda la vida. Y lo hemos visto con muchos fondos de inversión institucional que han volcado sus inversiones a destinos de playa, con inversiones muy importantes de nacional y extranjera. La parte del turismo de negocios, creo que ese sí es un sector que tiene un cambio estructural y hay que pensarlo muy bien a la hora de invertir en este tipo de proyectos. No quiere decir que no se invierta en este tipo de proyectos, pero
sí hay un cambio estructural que debemos de tomar en cuenta. Y luego hay nuevos conceptos de turismo dentro de las ciudades, justamente atendiendo esa movilidad de la que tú señalas, ¿no? Personas que viven en Estados Unidos y que vienen a pasar un mes a México porque es barato, porque pueden seguir trabajando, ¿cómo atendemos a ese mercado que está ahí y que probablemente no es una estancia de 3 o 4 días, sino estamos hablando de estancias de meses completas? Creo que ahí hay un mundo en México para tener un mercado súper interesante y con mucho potencial adquisitivo, ¿no? Oye, Homero, pues qué interesante. La verdad es que el acceso y tu asesoría y la asesoría acceder a este tipo de financiamientos es muy importante para seguir desarrollando, pero hay que desarrollar con inteligencia y hay que irse adaptando de manera muy rápida a estas nuevas necesidades, ¿no? Si te quedas en lo mismo, pues lo más probable es que el mercado se te haga mucho más chico. Así que, pues, muy interesante la plática. No, si me das un minuto después del corte, me gustaría platicar acerca de si hay una tendencia del mercado mexicano a invertir fuera del país y si existe algún mecanismo de financiamiento para este tipo de adquisiciones. Pero volvemos en unos minutos. Este es Mundo Inmobiliario. En representación de Luis Ramírez estamos Mariana Padilla y Eduardo Aguilera. Seguimos aquí en Mundo Ejecutivo. Nos vamos al corte y regresamos. No le cambien. En Grupo Mundo Ejecutivo nos adaptamos a cualquier desafío que se nos presente. Es por eso que estamos innovando con más estrategias y más medios para generar negocios. Estamos contigo con todas nuestras alianzas comerciales, con las principales cámaras empresariales nacionales e internacionales y los medios más importantes del país. Estamos contigo con nuestro ecosistema 360 para luchar juntos por México. Pues muchas gracias por tu pregunta, Eduardo. Yo creo que es un tema que interesa mucho a los desarrolladores inmobiliarios en México y esa forma de expandirse hacia otros mercados. Yo creo que ha pasado mucho en este entorno en los últimos años. Vemos cada vez más inversionistas mexicanos haciendo apuestas interesantes en mercados como Estados Unidos e incluso Europa, ¿no? Por ejemplo, el sector de multifamily ha tenido inversión fuerte de México en algunos mercados, como puede ser en Florida, en Texas, en California, y cada vez vemos esa expertise que se fue generando en México de grandes grupos empresariales que son capaces de desarrollar proyectos llevándolos afuera de las fronteras. En el caso específico mío, yo he participado en una iniciativa, en una empresa, que a lo que nos enfocamos es a llevar inversión privada de personas con capital a España. Y lo que tiene interesante España, además de que estamos nosotros como otros grupos mexicanos que lo están haciendo, es que se tiene un acceso a tasas de interés pues, realmente muy atractivas. Para darte un ejemplo, una tasa de interés a 15 años en el mercado hipotecario español está en torno al 2%. Entonces, lógicamente, cuando tú logras apalancar algo al 2%, con las rentas que obtienes del inmueble se puede ir pagando el bien y es una inversión patrimonial que le hace mucho sentido a los mexicanos. Entonces, nosotros hemos montado esta empresa que se especializa en eso y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados y los inversionistas han quedado muy contentos. Cada vez vemos más interés de empresarios mexicanos en participar en otros mercados y que bueno, no quiere decir que se esté dejando de hacer cosas de ese lado, sino simplemente es un tema de diversificación de los portafolios y creemos que se pueden encontrar oportunidades muy buenas en Estados Unidos, que ya lo estamos viendo con muchos desarrolladores, y también en Europa y de manera natural el aterrizaje se da en España. Trabajamos principalmente en Madrid, pero ya estamos empezando a buscar expandirnos en otras ciudades dentro de España que tengan un marco fiscal, que sobre todo es muy importante el marco fiscal, que incentive la inversión en las ciudades, ¿no? Perfecto, Homero, pues muchísimas gracias. Pues muy interesantes estas entrevistas, Mariana. La verdad es que
pues nada más reafirman que estamos en el camino correcto. Creo que la diversificación, nosotros que estamos por educar a una comunidad de inversionistas, es muy importante. Me llama mucho la atención lo que platicamos hoy, porque en Viva de las Rentas justamente hemos diversificado las inversiones en España, en Valencia, concretamente tenemos varios edificios en donde las personas pueden invertir teniendo alta rentabilidad y como decía Homero, ¿no? Haciéndoles todo el sentido de una inversión sólida con un riesgo país diferente, un diferencial cambiario también muy interesante. Y lo mismo en Estados Unidos. Mariana, no sé si nos puedas platicar un poco de lo que viene Vive de las Rentas en Estados Unidos, y cómo esto puede ser aprovechado por inversionistas mexicanos. Claro que sí, creo que el tema que decías, y muchísimas gracias Homero por la entrevista. El tema del que habla Homero, el tema de diversificar es fundamental. Si nosotros observamos los 10 hombres más ricos del mundo, la principal característica que tienen es no tienen una empresa, tienen inversiones en muchas empresas y la mayoría de ellas en empresas que no controlan, que ellos no están controlando en su totalidad. Entonces, esto es parte de las reglas de cómo se debe de jugar el juego del dinero. La diversificación es una de las reglas del juego del dinero, y el tener el dinero en diferentes países, en diferentes monedas y con rentabilidades distintas te da este dinamismo para poder conseguir no solamente libertad financiera, sino un respaldo financiero interesante, ¿no? El tema del riesgo país que decía Eduardo, muy interesante, ¿no? Hoy Standard & Poor's nos niega calificación, o sea, no sabemos cuál es la nueva calificación crediticia a México, y eso evidentemente va a impactar en tasas de interés, en el dinamismo económico y en la confianza en las inversiones. Justo como decíamos, no vamos a dejar de invertir en México de ninguna manera, pero teniendo opciones atractivas en lugares, en nuestro caso, como España o como Estados Unidos, Texas principalmente. Y esta parte es muy importante. ¿Cómo es que analizamos una inversión, o cómo es que decidimos? Y el análisis tiene que ser previo a que ese lugar, digamos, que se ponga de moda para la inversión, ¿no? Vemos lugares como California, como la Florida, que después de un boom inmobiliario están en este momento ya en una sobreoferta interesante. Pero por otro lado vemos un lugar como Texas, que es menos sexy. Yo decía, hay inversiones sexys, ¿no? Hay inversiones que todos quieren porque se ven bonitas, ¿no? Entonces, cuando tú dices Miami, todo dice, ay, qué bonito. Y cuando tú dices Los Cabos, todo el mundo dice, qué bonito. Y hay las inversiones sexys y las atractivas, y hay las inversiones inteligentes, que es en un lugar menos sexy como Texas, pero a donde todos están yendo, ¿no? Silicon Valley se está vaciando y se está trasladando a Texas, ¿no? Tenemos esta nueva planta que está haciendo los chips, que ya sabemos que hay un tema de shortage con el tema de los microchips, y tenemos una inversión de $20 mil millones en este corredor San Antonio-Austin. Tenemos la nueva planta de SpaceX y los lanzamientos en esta parte de Corpus Christi, y tenemos las bases aéreas en San Antonio, y tenemos Tesla, que se hace la Gigafactory en Austin. Entonces tenemos este booming. ¿Y cuál es el secreto realmente? Que no es ningún secreto, está ahí a la vista de todos, es llegar antes que todos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en Viva de las Rentas llegamos a Texas antes de que llegara Elon Musk, antes de que llegara Jeff Bezos con la planta que está haciendo de Amazon. Y ese es parte de entender un mercado en el previo, tener un banco de tierra, tener estas proyecciones a largo plazo, y poder planear por anticipado lo que va a suceder en las ciudades. Creo que esto es, y un poco se relaciona con lo que hablábamos con Arturo, con lo que hablábamos con Homero. ¿Quién va a decidir la tendencia? Deberíamos de ser los desarrolladores quienes decidamos la tendencia, dar estas opciones que sean demasiado atractivas, tanto para las empresas como para las viviendas, en las cuales digan, esto es lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces, y ahí viene el tema de Smart Cities, de Smart Depas, de hacer estas ciudades mucho
más amables. Y, oigan, se nos fue el tiempo, nos quedan apenas 30 segundos para despedir el programa. Quiero agradecer, por supuesto, primero a Mundo Ejecutivo TV, al titular de este espacio de Mundo Inmobiliario, Luis Ramírez, Arturo Bañuelos, qué gusto tenerte aquí, Homero Garza, esperamos que se repita pronto también, y pues a mi queridísimo socio Eduardo Aguilera. Yo soy Mariana Padilla, esto es Mundo Inmobiliario de Mundo Ejecutivo TV, y los esperamos aquí la próxima semana. Muy buenas tardes.